Para esta edición de Expoantá 2024, giramos la más atenta invitación a los tres candidatos a la presidencia de la República. Lamentablemente, la agenda de dos de ellos no coincidieron y hoy agradecemos y le damos la bienvenida a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. ¿Está muy alto? ¿Así de plano? Sí. Muchas gracias. Para mí sí es muy importante el ANTAD, por eso estoy aquí, porque ustedes son gente muy valiosa que le aportan muchísimo a la economía de nuestro país. Muchas gracias al ANTAD y a sus afiliados por darme la oportunidad de compartir su visión con una servidora. Muchas gracias. Voy a tener la oportunidad de hablar sobre los desafíos que tenemos por delante. Esta no es una elección normal, donde compiten dos proyectos políticos y dos candidatas a la presidencia. Lo que está en juego en las elecciones a la presidencia y el Congreso es un referéndum sobre nuestro orden constitucional. Lo que está en juego es la sobrevivencia misma de nuestro régimen democrático. El próximo 2 de junio, la voluntad de las urnas determinará la vida o la muerte de la democracia mexicana. ¿Acaso ustedes creen que exagero? ¿Acaso creen que esa es una exageración enorme? Si así fuera, los invito a revisar las 20 propuestas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero y que su candidata Claudia Sheinbaum acató como su plan de gobierno. No es mi intención robarles el sueño, pero les pido hacer hoy un esfuerzo de imaginación basado en evidencia. Imaginemos un México donde la Suprema Corte está compuesta por personas totalmente sometidas a las presiones de los partidos políticos y los ciclos electorales. Imaginen un Congreso sin pluralidad o diversidad de opiniones, donde un solo partido tiene la mayoría constitucional, no por una legislatura de 3 años, sino por el resto de nuestras vidas. Imaginen una democracia sin el INE y un gobierno sin el INAI. Imaginen una elección sin árbitro y una burocracia sin ninguna obligación de transparentar presupuestos o rendir cuentas. Apenas ayer un grupo de académicos e intelectuales hicieron público un posicionamiento frente a la pérdida de libertad de expresión y la manipulación de medios de comunicación y periódicos a favor de Morena y de Claudia Sheinbaum. Nuestros derechos políticos, la pluralidad en el Congreso, la autonomía del Poder Judicial, la transparencia de las acciones del gobierno están en juego este próximo 2 de junio. Un gobierno que abraza a los criminales y una candidata que esconde las verdaderas cifras de homicidios representan una afrenta al valor de la vida. Un presidente que basa su estrategia de comunicación en la falsedad y la injuria es una amenaza permanente a la verdad. Un partido que tiene como agenda la destrucción de los contrapesos constitucionales es una amenaza a las libertades individuales. Yo les pido defender con su voto los principios de vida, verdad y libertad. Sin embargo, hay un valor adicional que también estará en juego en las elecciones, que es el valor de la prosperidad. Andrés Manuel López Obrador, el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, ha dedicado varias de sus conferencias mañaneras a atacar a la clase media. Quien ataca a la clase media, ataca a mexicanos y mexicanas que tienen sueños de prosperidad. Atacar a la clase media es atacar a las personas de esfuerzo, a las personas de trabajo, a las personas que luchan todos los días para salir adelante.
Yo le quiero que le pregunten a Claudia Sheinbaum si ella también considera que es inmoral anhelar a tener más de un par de zapatos. Claudia Sheinbaum quiere a los mexicanos, pero los quiere pobres. Yo quiero ser la presidenta de un país de clases medias fuertes. Yo quiero ser la presidenta de los que quieren salir de la pobreza. Aquí mismo me encontraba a los fabricantes de gelatinas. Sí, sí vendí gelatinas y con mucho orgullo se los digo, porque mi sueño era salir de la pobreza. Yo quiero ser la presidenta de los que tienen sueños de un mejor trabajo, de los que tienen sueños de abrir una empresa. Claudia Sheinbaum promete el segundo piso de la 4T. Yo lo que quiero es que los mexicanos construyan el segundo piso de su casa. Yo firmé con sangre mi compromiso de defender y mantener los programas sociales. No hay manera que su servidora quite los programas sociales. Mi abuela se murió tirada en un petate por falta de atención médica. Yo tuve que vender gelatinas para ir a la primaria por falta de una beca escolar. Yo tuve que conseguir un trabajo para estudiar la carrera de ingeniería. Por eso no hay manera que una servidora pueda quitar los programas sociales, pero esa mentira se ha repetido todos los días desde la mañanera. Por eso pedí mi derecho de réplica. Por eso el presidente no me quiso abrir la puerta, porque yo quería aclarar esta falsedad. En esta promesa empeñé mi palabra a mi futuro político. Los programas sociales son una ayuda importante, pero se requieren de otros puentes para salir de la pobreza, como son la salud, la educación y un buen trabajo. Yo tengo claro que los mexicanos sueñan con más. Eso solo lo puede brindar un empleo bien pagado, que cumpla con todos los derechos sociales para los trabajadores. México necesita más empresas que ofrezcan más y mejores empleos. Las empresas que generan empleos pagan impuestos y producen utilidades también. Son un puente para salir de la pobreza y aspirar a la prosperidad. Hoy la mayor amenaza a la prosperidad colectiva es la violencia y la inseguridad. Ustedes lo sufren todos los días por los robos en las carreteras cuando tienen que trasladar sus productos. Imaginen el miedo que sienten los operadores cuando tienen que manejar un tráiler con mercancía en medio de la noche en la carretera México-Querétaro o durante el día, porque la delincuencia ya no respeta horarios y los robos y asesinatos de transportistas ocurren a plena luz del día. Ayer veía unas escenas de las imágenes de 2 choferes en Acapulco del transporte público, gente de bien, gente buena, que era violentada a cachetadas y a tablazos por los delincuentes. Yo me pregunto, ¿de verdad, Claudia, México está mejor que nunca? Para tener un México próspero necesitamos un México sin miedo, donde hay vida, verdad, libertad, no hay lugar para el miedo y por consiguiente alcanzar la prosperidad de las familias. Ustedes y yo tenemos un desafío común: salvar a la democracia mexicana. La amenaza es clara, está escrita en blanco y negro, tiene la firma del presidente de la República y todo el apoyo de su candidata presidencial. Nadie los puede juzgar a ellos por ocultar sus intenciones, pero sí nos podrá juzgar a nosotros por cruzarnos de brazos ante esta encrucijada de la historia. Las siguientes generaciones nos preguntarán, ¿y tú qué hiciste la primavera del 2024? Piensen qué le dirán a sus hijos y a sus nietos. Piensen qué les dirán a su conciencia en estas horas difíciles de nuestra historia. El voto es secreto, pero las convicciones no. Usen el poder de las palabras, usen las redes sociales, inicien conversaciones con amigos, parientes, colegas del trabajo. Si están de acuerdo con lo que escucharon hoy aquí, compartan el mensaje con propios y extraños. Ustedes pueden defender la vida, la verdad, la libertad, la prosperidad. En este país han asesinado a 180,000 personas. La principal causa de violencia entre los jóvenes hoy
es el asesinato. 60,000 jóvenes asesinados en los últimos años. Todos los días asesinan a 10 mujeres. Todos los días desaparecen 4 mujeres. Todos los días violan a 45 mujeres. Tenemos que recuperar el valor de la vida. Ustedes pueden defender la visión de un México sin miedo. Está en nosotros luchar. Está en nosotros asumir la responsabilidad que nos corresponde en este lugar y en este tiempo. Como dice la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, que por cierto, el presidente está muy enojado con esta mujer valiente. Unidos para vencer y vencer para unir. Hay mucho en juego, pero somos muchos corazones en esta lucha, porque México quiere dejar de tener miedo. Tengan la certeza que hoy la esperanza ya cambió de manos. Vamos a luchar por la vida, vamos a luchar por la salud de los mexicanos. Hoy 50 millones de mexicanos no tienen acceso a seguridad social. Hoy estamos viviendo una de las crisis más graves en materia de agua. Hoy tenemos al campo abandonado. Por eso los invito a luchar. Vamos a ganar. Muchas gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar en esta conversación en esta hermosa ciudad de Guadalajara para platicar lo que viene en la política mexicana y cómo esto puede afectar a la ANTAD y a todos sus agremiados en el país. Han sido buenos años para muchos de ustedes y la pregunta es si esta buena temporada se va a mantener, se va a modificar, va a cambiar. Mi propósito es reflexionar sobre cómo la elección puede afectar el clima de negocios. Y quiero empezar platicando en juego. Lo que está en juego es primero esto y después esto. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la elección? Son dos imágenes muy importantes. La imagen de la izquierda es la imagen de un operador, de un plomero, de alguien ejecutivo. Es decir, lo que está en juego primero es claramente la elección de la persona que será gerente político del país durante los próximos 6 años. Pero por primera vez en la historia del país también está en juego los planos arquitectónicos de la casa. Esto no había ocurrido en México en muchas décadas. Yo no recuerdo que en la época moderna del país sobre la mesa de discusión de la elección estuviera cómo va a ser la casa, cómo va a ser su estructura, cuáles van a ser las reglas del juego. Y esto ha ocurrido así porque el presidente López Obrador ya puso en la mesa que su partido requiere la mayoría calificada para llevar a cabo un plan de modificaciones sustantivas a la Constitución de la República. Así que este tema es el segundo tema y yo diría un tema tan importante como el primero. Así es que en muchos sentidos, esta es la elección más importante de México porque sus repercusiones no solamente durarán 3 años, sino durarán 30 o 40 años. Algunas de las implicaciones de esta elección son muchas, en muchos campos, pero dado que estamos en Jalisco, solo déjenme recordar que las empresas aquí en esta entidad han perdido más de 7,000 millones de pesos anuales por el crimen organizado. Este es un dato que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, cuya presidenta nos acompaña en esta ocasión, y simplemente habla de que este es un tema dentro de muchos otros temas que claramente están en juego, porque quien gane puede adoptar medidas diferentes frente a este problema profundo del país. Las consecuencias, implicaciones son muchas, pero solo doy un ejemplo porque estamos en Guadalajara. Estas son las personas candidatas a la presidencia de la República. Acabamos de tener con nosotros a una de ellas. Cada persona representa una visión propia del país, tiene atributos, tiene cualidades, tiene adversidades, tiene desafíos y sus perfiles, cada uno de ustedes los han evaluado. Yo aquí me gustaría hacer algunas reflexiones.
y algunas reflexiones para que podamos pensar qué puede significar o no significar cada una de estas candidaturas. En el caso de Sheinbaum, claramente una de sus fortalezas o cualidades que se han destacado mucho es su entrenamiento académico. Y yo creo que este tema es importante porque de un pensamiento mágico ideologizado que ha tenido el actual presidente de la República para tomar muchas decisiones, alguien que ha tenido este entrenamiento académico tiende a ser una persona más ordenada, que pondera con más claridad la información disponible, que toma decisiones con base en la evidencia, y eso claramente es un tema muy relevante. El actual presidente de la República ha tomado algunas decisiones muy relevantes sobre proyectos de infraestructura con base en creencias, con base en ideas románticas de su juventud, sin un análisis costo-beneficio de las implicaciones de cada cosa. Creo que eso con la candidata oficial sería diferente. Es una persona con una amplia experiencia de gobierno, no ha tenido experiencia legislativa, no ha tenido experiencia de emprendimiento o empresarial. Y una duda que hay en el ambiente es si sería alguien o no amigable con el mercado. Y para ustedes este tema es muy importante. Hay, en mi opinión, dos Claudias. La Claudia que en reuniones con organismos empresariales, con empresarios, en privado comunica que ella tiene una visión diferente, que ella gobernó diferente la Ciudad de México, que ella no es López Obrador, que ella necesita del sector empresarial. Esa es una Claudia que en privado en los últimos meses se ha dedicado a comunicar este mensaje. Hay otra Claudia que sale públicamente a decir que está a favor del plan C de López Obrador, que está a favor de politizar la composición de la Corte, que está a favor de desaparecer los órganos autónomos, que está a favor de que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿A cuál Claudia le creemos? ¿A la Claudia que manda un mensaje de moderación y de inclusión y de confianza al sector empresarial? ¿O a la Claudia que públicamente respalda ciertas propuestas que modificarían significativamente un sistema de control del gobierno, de control del abuso del gobierno, que con muchas deficiencias, con mucha corrupción en ocasiones, ha venido funcionando en casos extremos para contener el abuso que los gobiernos cometen? Ustedes en el sector de bienes de consumo han tenido que recurrir a litigios para contener decisiones administrativas arbitrarias, regulatorias arbitrarias, para defenderse en ocasiones por la omisión de órganos reguladores, para contener medidas ideológicas que no tienen pies ni cabeza y que en ocasiones limitan la libertad del libre comercio. Ustedes lo han hecho en los últimos años. El riesgo que se corre con esta idea de politizar la Corte porque el pueblo debe elegir a los ministros es que esa ventanilla de control de última instancia que sigue existiendo, y reitero, no quiero ser romántico ingenuo de que el Poder Judicial funciona muy bien. El Poder Judicial, los poderes judiciales del país tienen un problema grave de corrupción, pero este no se combate descabezando a la Suprema Corte y nombrando a sus ministros por voto popular. Y ese mecanismo de control, reitero, que ha funcionado con intermitencias, pero ha funcionado en situaciones extremas en los últimos años, desaparecería. Entonces, el tema de ser amigable con el mercado es una pregunta. Creo que buena parte del tema de Claudia Sheinbaum es que no sabemos quién es ella y que no lo vamos a saber sino hasta mucho tiempo después de que tome protesta en caso de que ganase. Y la razón es simple. Igual que hace 30 años cuando existía la práctica del tapadismo en la época del PRI, en este momento regresamos nuevamente a esa práctica y Claudia, para ganar la candidatura, tuvo que mimetizarse por convicción y por conveniencia a los modos, usos, creencias de López Obrador. ¿Qué tanto le cree, qué tanto creerle a lo que dice ella en público, en privado? Es algo que yo desconozco. Y recordemos que ella pidió que todos los candidatos a legisladores de Morena se comprometieran por medio de firma a promover y aprobar las 20 propuestas de reformas que presentó López Obrador el 5 de abril.
es convicción, es conveniencia. Y el tema complicado es que no sabremos quién es Claudia, creo yo, no solo el día que tome posesión si gana. Creo que pasará una temporada para saber cuáles son sus verdaderas convicciones. Creo yo que en general ella es una persona que será una presidenta de la continuidad. Creo que ella cree en buena parte de lo que López Obrador dice y hace. Creo que ella puede tener matices en algunos temas, pero creo que básicamente será un gobierno de continuidad. Y además creo que como el presidente López Obrador saldrá con una popularidad buena, que después se irá diluyendo, creo yo, creo que tampoco habrá ningún interés de ella de desprenderse o romper como muchos piensan que debe hacer. Así es que la verdadera Claudia creo que está por conocerse una vez que ella ganase y tomase protesta y pasarán algunos meses antes de saber en qué cree realmente. En el caso de Xóchitl Gálvez, tiene menos experiencia de gobierno que Claudia Sheinbaum. Lo fue en algún momento durante 5 o 6 años del gobierno de Fox en una comisión que no era un cargo ejecutivo como ha sido tenido Sheinbaum. Fue 5 años legisladora, senadora de la República, y creo que su mayor fortaleza es el tema del emprendimiento. Creo que para el sector empresarial esa es el asunto más importante de destacar de esta persona, porque claramente ha sido creadora de empleo, ha sido creadora de oportunidades, de ideas, y en ocasiones cuando los políticos nunca han creado un empleo, ustedes saben lo que significa crear un empleo, pagar impuestos, cobrar a tiempo para pagar la nómina, vender, innovar, darte a conocer. Esto que es una travesía de enormes desafíos, con frecuencia en el sector de la política no se conoce, y creo que esa es una de las fortalezas o la fortaleza principal que hace claramente que Gálvez sería sin duda de las 3 personas que están ahí la persona que sería más amigable para hacer al sector empresarial corresponsable en el proyecto de desarrollo del país. Y finalmente Álvarez Maínez, se sabe menos de él, tiene menos experiencia en todos estos rubros y creo además que será un candidato irrelevante. Creo que esta es una competencia básicamente de 2 personas, que políticamente será una competencia así y que el candidato de MC será un candidato irrelevante y por lo tanto no creo que haga una diferencia en la votación final para la presidencia de la República. Estas son las coaliciones que postulan a ambas candidatas y este tema es muy importante porque una cosa son las cualidades individuales de las personas candidatas, es decir, ustedes saben lo importante de las cualidades del producto, y luego están las cualidades de la marca, y creo que aquí hay una diferencia muy importante que esgrimir. En este tema se ha destacado mucho la naturalidad, oportunidad, reacción, simpatía que tiene la candidata Xóchitl Gálvez y se ha destacado también la falta de empatía o de carisma que tiene la candidata oficial. Eso es obvio y es notorio, como también es obvio y notorio la diferencia en la reputación de las marcas. Aquí claramente hay una distinción muy importante, la reputación de la marca. Y vaya que ustedes saben lo que eso significa. La marca Morena tiene la mejor reputación del mercado en este momento. Vean ustedes que cuando ustedes suman los positivos menos los negativos da más 57 en el caso de Morena. Y vean el balance de opinión del PAN, menos 26 y del PRI, menos 42. Quiere decir esto que estos atributos de las personas candidatas que acabo de mencionar claramente contrastan con la reputación del mercado de quienes postulan a esas personas. Dicho de otra manera, los atributos individuales, la frescura, la naturalidad, el carácter inspirador de la persona que estuvo con nosotros aquí, contrasta con la reputación de los partidos que la postulan. Esa es una realidad. Mientras que la falta de carisma, el tono a veces agresivo de la candidata oficial,
contrasta con la buena reputación de la marca. Podemos platicar por qué esto es así, pero esa es la realidad hoy en día. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios posibles para la elección del 2 de junio? Yo veo que hay tres opciones que pueden ocurrir en la elección presidencial y del Congreso. La primera es esta, que sea una suerte de 2018 repetido, reloaded, en donde Morena gana ampliamente y gana en el Congreso y la mayoría calificada. En 2018, para recordarles, López Obrador obtuvo el 53% de la votación. Estuvo 25 puntos arriba que el segundo lugar. 25 puntos. Solo para darles una referencia, yo fui presidente del Instituto Federal Electoral en la elección presidencial de 2006 y en esa ocasión los dos candidatos punteros sacaron aproximadamente 35.5% del voto. La diferencia entre Calderón y López Obrador fue de 0.56. 0.56. En 2018 López Obrador ganó con el 53% de la votación y a 25 puntos de segundo lugar. Es un abismo de diferencia. ¿Podrá esto repetirse? Ese es un primer escenario. El otro escenario es que Morena gane sin mayoría calificada, que sea un triunfo más cerrado, más balanceado, más modesto. Y la tercera opción es que gane la oposición, que gane Xóchitl Gálvez. Por un margen estrecho, porque dadas las condiciones de competencia, y debo decirlo, la profunda inequidad de la competencia que se está dando este año, si la oposición gana, creo que sería con un margen estrecho. Difícilmente podría darse un margen muy amplio, dadas las condiciones profundamente inequitativas de esta elección. Ahora bien, estas son las tres posibilidades que hay sobre la mesa. ¿Qué dicen los números hoy? Los números hoy dicen que el escenario que ocurriría si hoy fuera la elección sería probablemente el escenario B. Esto puede cambiar en las próximas semanas, por supuesto, y se puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿A quién de ustedes le gustaría que se fuera hacia la izquierda? ¿Alguien quiere expresarlo? ¿A quién de ustedes le gustaría que se fuera hacia la derecha? ¿A quién le gustaría que se quedara en el centro, como hoy dicen los números? No todos quieren expresar su opinión, está bien, el voto es libre y secreto, pero eso serían. Ahora, déjenme decirles cuáles serían algunas de las implicaciones para el país y para el clima de negocios de cada una de estas posibilidades. Creo yo que el peor escenario para el país, para Sheinbaum y para ustedes, sin duda, sería el escenario A. Y vean ustedes cómo digo yo que para Sheinbaum incluida es el peor escenario de todos. Yo no sé si ella comparta este punto de vista, pero esto nos llevaría a la radicalización del país, porque significaría básicamente que dentro del movimiento obradorista el grupo radical se empoderaría y se querría comer el pastel completo. Voy a decirles algo que creo profundamente. El gobierno de López Obrador ha sido básicamente un gobierno de continuidad. Y yo les pregunto a ustedes que están en el mundo empresarial, ¿creen ustedes que más allá de la estridencia ha cambiado el marco regulatorio fundamental para hacer negocios en México? ¿Ha cambiado el modelo neoliberal? ¿Somos un país económicamente distinto que hace 5 años? Cada uno tendrá su punto de vista, pero desde mi perspectiva, este gobierno es un gobierno en lo económico, básicamente de continuidad. Ha habido modificaciones en asignaciones presupuestarias, un incremento en las modalidades de los programas sociales, ha habido restricciones regulatorias en el sector energía y el presidente quiso hacer un cambio profundo y no pudo en el sector eléctrico. Ha habido algunas restricciones en el sector minero, regulatorias. Ha habido ataques reputacionales en contra de algunas empresas, algunas.
pero este gobierno ha sido de continuidad. Este gobierno, en lo fundamental, ha respetado las reglas del neoliberalismo que tanto critica López Obrador, pero que en los hechos sigue siendo el esquema básico. Reitero, ha habido un cambio en el tema social, en el tema de la asignación y modalidades de los programas sociales, pero fuera de ello yo no percibo que haya habido una ruptura. En Morena hay grupos que creen que esto ha sido una pérdida de tiempo o una traición y que si tienen los votos van a buscar cambiar la Constitución. López Obrador piensa esto, de tal forma que si el escenario A ocurriese antes de irse en septiembre de este año, modificaría la Constitución. Y esto claramente podría cambiar significativamente las reglas del juego y ahora sí que hubiera un gobierno disruptivo que, reitero, hasta ahora no lo hacía. ¿En qué afectaría esto al clima de negocios? Creo que el tema de la Corte, con el paso de los años, dejaría de ser un mecanismo de control de última instancia para los gobiernos, para los particulares, para las empresas. Creo yo que podría haber modificaciones a otros marcos regulatorios, por ejemplo, en el sector eléctrico. Creo yo que la desaparición de los órganos autónomos afectaría muchas áreas. El hecho de que la Comisión de Competencia Económica desaparezca, creo que dejaría a los consumidores en más vulnerabilidad frente a los monopolios y las prácticas oligopólicas. Creo yo que el INE cambiaría significativamente su naturaleza. Entonces, este sería otro país. ¿Y por qué digo que esto además afectaría a la propia candidata oficial? Porque cuando ella llegase a su escritorio el 1 de octubre, el vino ya estaría servido. Si ella en el fondo es una persona moderada, que quiere darle un matiz diferente a su gobierno, que quiere aprovechar las oportunidades del nearshoring, que quiere reabrir la inversión privada en el mercado de renovables, por ejemplo, claramente esta opción radical le cerraría esas oportunidades. Claramente la corriente, el movimiento la arrastraría y sus márgenes de libertad serían diferentes. Claramente el tono de polarización se acentuaría y ella tendría que seguir la corriente. Por eso creo yo que este escenario incluso es el peor para ella y por lo tanto creo que es el menos deseable para todos. La opción B, desde mi punto de vista, es una opción que podría estimular el diálogo, romper la secuencia de la polarización, de la exclusión y hacer que los partidos se sienten a dialogar. López Obrador no se ha sentado un solo minuto en los últimos 5 años a hablar con la oposición. Los invita a ser candidatos de Morena y los invitan por debajo de la mesa y ahí están muchos candidatos del PRI y del PAN que representan lo peor que López Obrador critica en público, pero que por debajo de la mesa acaban siendo candidatos de Morena. Pero públicamente nunca ha habido un diálogo con la oposición. Que hubiese un diálogo con la oposición me parece que sería muy saludable. Que hubiera un diálogo con las organizaciones civiles, con las organizaciones de derechos humanos, me parece que sería algo muy positivo. La negociación, el diálogo, la inclusión, la discusión de las iniciativas de ley, la modificación de las propuestas presidenciales para incluir puntos de vista diferentes podría ser el resultado de un triunfo estrecho, moderado y balanceado de la candidata oficial. Teóricamente debería de ser así al menos. Y el escenario C, pues claramente significa una visión alternativa de país, significa una visión más amigable con el mercado, significa lo que escucharon hace unos momentos. Cada uno velará si eso es mejor o peor para el clima de negocios. Claramente es una persona más alineada a la visión de los emprendedores, y eso claramente significaría eso. También significaría, claramente eso lo sabemos todos, que el presidente de la República rechazaría el resultado. El presidente de la República rechazaría el resultado. Argumentaría un fraude electoral. Y esto podría llevar a una situación muy convulsiva en el periodo de transición. Seguramente el oficialismo pediría que se anulara la elección y esto claramente sería un asunto complicado. Y déjenme pasar a platicarles sobre eso, el origen de mucho de lo que pasa. Ahí es cuando yo
era aliado de López Obrador. No, no es cierto. Era presidente del Instituto Federal Electoral. Esta es la fotografía del segundo debate de candidatos a la presidencia. Solo quiero recordar, porque a veces recordar la historia ayuda un poco, pero esa elección en este momento, López Obrador iba arriba en las encuestas por 6, 7 puntos. López Obrador inició la campaña con una ventaja de 12 puntos. Era el ganador para la mayoría de la gente. Las personas pensaban que él ganaría. Yo en lo personal, días antes de la elección, pensaba que iba a ganar. No solo pensaba que iba a ganar, en el fondo yo pensaba como presidente del IFE que esto podía ser un resultado digerible, amable con el IFE. No estoy hablando del impacto sobre la simplemente siempre que gana la oposición para la autoridad electoral es el resultado más cómodo, porque claramente es una señal de que la democracia funcionó. También cuando gana el gobierno hay democracia y se respetan las reglas del juego, pero mucha gente pensaba que eso iba a ser así. Pero esto cambió rápidamente, y rápidamente la imagen de la izquierda es la imagen de mí cuando tenía pelo negro a las 11 de la noche del 2 de julio. Yo a las 10:30 de la noche de ese día había recibido un sobre con los resultados del conteo rápido que llevó a cabo el IFE en aquella ocasión. Y ese conteo rápido decía que había un empate estadístico. Calderón venía ligeramente arriba, pero los rangos de votación estaban traslapados y eso significaba que estadísticamente hablando había un empate. Había habido un acuerdo con los partidos de que si había un empate no se daría a conocer candidatos que iban arriba para evitar la especulación. Muchos me recriminaron que no haya dado a conocer esa información, pero bueno, esos fueron los hechos y se detonó una crisis política durante varias semanas. A los 5 minutos de que yo había dado ese resultado, López Obrador salió a decir que había ganado, tergiversó los datos de su encuestadora, Ana Cristina Covarrubias. Ana Cristina ha dicho varias veces, bueno, dijo cuando vivía que ella le dijo a López Obrador que iban 500,000 votos abajo. López Obrador subió a la tarima de un evento que tuvo en el Zócalo, le dijo que iban arriba 500,000 votos. Y luego salió Calderón y dijo que había ganado y se desató una crisis que muchos de ustedes recordarán y que llevó finalmente a que López Obrador tomara protesta como el presidente legítimo de México el 20 de noviembre de 2006. Abajo está una foto de muchos de los eventos de protesta que hubo en el Zócalo en ese verano, un verano muy complicado. Y después llevaron a que el 1 de diciembre de 2006 Calderón tomara protesta en medio de empujones. Se quiso impedir la toma de protesta y él entró por una puerta trasera y hubo golpes y hubo empujones. Fue muy complicado, muy complicado. Desde entonces, por diversas razones, ha habido un movimiento que ganó finalmente la presidencia en 2018 y que ahora, como ocurrió en muchos años, va a haber otra vez una elección. La pregunta es si la elección va a acabar con calma, como este debate mostró, o va a acabar en lío. Yo, por supuesto, quiero que acabe normalmente, pero hay dos temas que están sobre la mesa y que pueden complicar el desenlace de la elección. Uno es el tema del crimen organizado, que desafortunadamente es un factor que está gestándose desde hace muchos años y que es un problema real de las elecciones. Y el otro es el problema que yo creo que se gesta desde ese año, que es el tema del pleito, la polarización que está ahí. Así que, ¿cuál de los escenarios que están aquí ocurrirá? Pues esto dependerá de los votantes. De todos nosotros depende y de muchos otros más que sea un final pacífico, viable, y eso está por verse y ojalá así ocurra. Antes de dar mis reflexiones finales, quiero reflexionar brevemente cómo están las gubernaturas. Para ustedes este es un tema importante porque ustedes operan en todo el país. Y esto es básicamente una estimación que hacemos en Integral a Consultores de cómo va el clima local. En Chiapas no hay competencia. Ahí ganará Morena
pase lo que pase. No hay ninguna sorpresa sobre esto. En la Ciudad de México se está tornando una alta competencia electoral. Morena sigue adelante en cada vez por menos y menos margen. Y aquí es una de las entidades donde sin duda puede haber alternancia y ganar la oposición. En Guanajuato se ha aumentado la competencia. Morena a fines del año pasado empezó a tener crecimiento en la intención del voto, pero las últimas encuestas muestran que la candidata del PAN va quizá 8 o 10 puntos arriba, 12 puntos arriba, y es muy probable que por sus cualidades individuales y por los pleitos que ha habido en Morena en Guanajuato, acabe ganando el PAN y retenga la gubernatura. En el caso de esta tierra, la competencia está subiendo, Morena se está fortaleciendo, ha habido reacomodos que los que son de Jalisco conocen mejor que yo. Pienso que los momios están todavía a favor de Movimiento Ciudadano, pero se va a tornar una elección competida respecto al pasado. En el estado de Morelos la competencia es muy alta y aquí hay muchos que piensan que la oposición va a ganar. Y digo la oposición entre comillas, porque la candidata de la oposición es una senadora que viene de Morena, y que por lo tanto, pues, y la candidata de Morena, por cierto, fue una persona funcionaria pública que trabajó muchos años en gobiernos del PAN. Así es que, al menos por las siglas, la competencia es tan alta y puede ganar la oposición en el estado de Morelos. En el estado de Puebla, los números siguen favoreciendo a Morena. Se puede tornar competida la elección. Hoy los números muestran una ventaja de Morena. En el caso de Tabasco, igual que Chiapas, ahí va a ganar Morena, pase lo que pase, pase lo que pase. En el caso de Veracruz, se está tornando una elección competida, en buena medida porque el gobernador tiene unos márgenes de aprobación muy bajos. Es el gobernador, junto con Cuauhtémoc Blanco, el peor evaluado del país, y la candidata de Morena ha sido una candidata con muy pocas habilidades. Y esta elección se puede tornar muy competida y es la otra elección en Veracruz donde puede ganar la oposición. Y finalmente Yucatán también se empezó a tornar competida la elección, pero Morena empezó a cometer algunos errores como postular en Mérida a un panista, Rommel Pacheco, y otras cosas han generado mucho conflicto en Morena, y ahí también parece que a pesar de esta mayor competencia, terminará ganando el partido Acción Nacional. Creo yo que la dinámica local va a haber muchas sorpresas, claramente, y que aunque en el ámbito federal ganara la candidata oficial, que los números hoy sugieren es lo más probable, pero reitero, puede cambiar. Creo que en el ámbito local vamos a ver más triunfos de la oposición que nadie todavía olfatea por razón del desempeño local. Creo yo que Morena ha cometido el error de postular a quien sea con tal de ganar. Y ese excesivo criterio de rentabilidad que los lleva a postular a quien sea con tal de ganar. En Puebla hay un enorme conflicto en Morena porque postularon a Pepe Chedraui, que quería ser el candidato del PRI hace 4 meses, y ahora es el candidato de Morena. En San Luis Potosí, el Verde se está comiendo todas las manzanas. En Chihuahua acaban de postular de candidato a alcalde de la capital a un panista de hace poco tiempo. Y esto está generando muchos problemas y además hay gobernantes que han tenido muy mal desempeño y eso puede cambiar la dinámica local. Ahora, la pregunta. ¿Cómo vamos a amanecer en 2025? Que es finalmente lo que a ustedes les interesa. La pregunta es si vamos a amanecer así. ¿Cómo ven así? ¿Así les gustaría? ¿O así? Bueno, piensen además que probablemente se amanecen como la persona del lado derecho es porque la noche previa estuvo muy divertida, ¿no creen? Entonces, ¿qué prefieren? ¿Cómo amanecer o cómo anochecer? Esa es una buena pregunta. Pero bueno, ¿cómo vamos a amanecer en 2025? Creo yo que la economía tiene sí, han beneficiado a ustedes. El hecho de que buena parte de ustedes hayan tenido buenos números es por este tema. No tengo que explicarlo porque ustedes lo conocen, pero
Estos datos son así. Eh, s- eh, Algunas de estas cosas son gracias al gobierno, otras cosas son a pesar del gobierno y otras cosas son suerte. Por ejemplo, buena parte de la dinámica del sector exportador mexicano es por la fortaleza de la economía de Estados Unidos. Buena parte del tema del nearshoring es por pleitos políticos con China, de lo cual no tenemos nada que ver. Buena parte de la fortaleza del peso que aquí no está, porque pues eso no es unívocamente una buena noticia, depende para quién, pues se debe a las remesas que el presidente quiere apropiarse, pero él no tiene nada que ver. Entonces, estas son cosas por la acción del gobierno, a pesar del gobierno o por razones de suerte. Yo creo que López Obrador ha tenido mucha suerte, mucha suerte. Pero el hecho es que hay cosas que están ahí y que han mejorado el consumo que los beneficia a ustedes. Y creo que estas son buenas noticias. Por cierto, yo me dedico a la consultoría en Integral a Consultores y nuestros clientes son empresas, corporativos e inversionistas. Y hay una enorme diferencia de cómo se ve México para cada tipo de empresa o inversionista. Los inversionistas globales son muy optimistas sobre México eh, y ven a México como una gran oportunidad. Muchos de ellos no les importa el tema de la corte o no les importa el populismo, no les importan los pleitos políticos o la inseguridad, porque ellos lo que buscan es rentabilidad financiera de sus inversiones, de portafolio o de su empresa. Hace poco platicaba con un gran inversionista de líneas aéreas en México y me decía que yo era muy pesimista. Lo mismo me dijo el CEO de un banco importante de México. Me dijo, eres muy pesimista. Y le dije, bueno, lo que pasa es que tu oficio es ser optimista. Pues un banquero lo que promueve son inversiones, tiene que ser optimista. Un inversionista global que invierte en 20 países del mundo y que muchas veces no conoce ni siquiera los países y que lo que le importa es la rentabilidad en la bolsa de sus inversiones, que haya o no inseguridad o que la corte desaparezca, es algo poco importante. Y además, cuando se ve a México en el contexto global, México se ve bien. Esa es la verdad. Si ustedes comparan a México con Argentina, con El Salvador, eh, pues México se ve bien, con Perú, con Venezuela, con Colombia se ve bien. Y cuando ustedes ven al país en una perspectiva de 40 años, México se ve bien. Eh, Estos son uno. Luego están las empresas globales que operan en México. Estas están muy contentas porque pues primero, no solo tienen las fichas en México, las tienen dispersas en muchos lugares del mundo, así es que los riesgos que ven en México son menores que las oportunidades de negocio que están teniendo y además si hay un riesgo grave, pues cambian fichas del lugar y no tienen pérdidas catastróficas. Los que veo preocupados son los empresarios mexicanos, que a pesar de que a muchos les ha ido bien, les observo un rostro de preocupación intrínseca. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay muchos problemas estructurales que pueden hacer que los buenos resultados económicos eventualmente cambien. Por ejemplo, estos. Las finanzas públicas están estrechas. López Obrador no hizo reforma fiscal, pero sí gasta y gasta más. Ha sido disciplinado hasta este año, mantuvo equilibrios, ahora el déficit fiscal aumentó ya mucho y se va a mantener así mucho tiempo. La Secretaría de Hacienda dijo que el déficit fiscal que subió a 5.4% este año iba a regresar al 3% el próximo año, como había venido siendo el caso. ¿Ustedes creen que Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum van a poder reducir el gasto público el primer año de su gobierno? Entonces, aquí es donde empiezan a crujir las cosas. Sheinbaum ha dicho que México no requiere una reforma fiscal. Yo no sé si lo crea o yo no sé si es un asunto de no decir malas noticias. Pero Gabriel Llorio, que quiere ser secretario de Hacienda, dijo hace 2 semanas que no se requiere una reforma fiscal. Y eso ya empieza a preocupar porque quiere decir que la tentación de no hacerla llevaría a que esto se convierta en un problema severo. Segundo, Pemex. Pemex está quebrado. Y este gobierno le ha inyectado 1.5 billones de pesos. La deuda con proveedores es enorme, de 15,000 millones de pesos en el corto plazo. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con Pemex? Tercero, bueno, quisiera mencionar el tema de los proyectos de infraestructura.
están incompletos. La refinería no refina. El Tren Maya está incompleto y además ahora con acusaciones de corrupción severas. ¿Se van a seguir subsidiando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Hay un sistema de salud desmantelado y quebrado. Y hay tensiones en el TEMEC. Ojo con esto. El TEMEC y NAFTA, por cierto, la primera gran apuesta neoliberal, por usar los términos de López Obrador, fue NAFTA, que negoció Carlos Salinas de Gortari, el archienemigo imaginario de López Obrador. López Obrador, su primera gran decisión política fue apoyar la renegociación de NAFTA en TEMEC. Es decir, ese fundamento de origen ha habido continuidad, solamente para señalar que este gobierno no ha sido de ruptura, sino de continuidad. Pero el hecho es que la elección de Trump a la presidencia de Estados Unidos, si ocurre, y ojalá no ocurra, más la revisión del TEMEC que va a haber en 2026, más otras cosas, pueden poner en tensión el TEMEC y puede haber mucho ruido alrededor del TEMEC. Entonces, hay cosas buenas y hay luces amarillas que ya se están tornando rojas. Y yo quiero decirles que una manera de entender esto es que estamos convirtiéndonos en un país en dos dimensiones. Y esto me preocupa muchísimo. El de la izquierda es una foto, no es Vancouver, es Santa Fe en la Ciudad de México desde el Parque La Mexicana. Y ese México, que es el México donde estamos aquí, en Guadalajara, en la Expo, que es el México en Monterrey, en San Pedro, en la zona del Bajío, en la zona automotriz de San Luis Potosí, que es el México en Mérida, en Yucatán. Es un México real, es un México próspero. Es un México que ya superó a China como el mayor exportador exportador a Estados Unidos. Es un México que va caminando más rápidamente. Pero a la parte del el México de los productores de limón extorsionados, de los productores de aguacate, está el México del video tan repulsivo y tan indignante de choferes en Acapulco siendo golpeados, vejados, humillados, que está circulando en las últimas horas y que a mí me generó una enorme indignación. Ese México, además, capturado regionalmente por grupos del crimen que cada vez regulan más actividades económicas y sociales. El México de los robos, de los feminicidios, del periodista desaparecido aquí en Guadalajara el día de ayer. Ese México coexiste con el México próspero. Y lo que estamos haciendo en México es que nos estamos encapsulando, nosotros que perteneceremos al México próspero, nos estamos encapsulando en parques industriales, en reuniones anuales en la Expo Guadalajara, en zonas residenciales, en centros comerciales. Y cada vez tocamos menos el México ilícito. Vivimos de él. Muchos de los productos que ustedes venden vienen del México ilícito, vienen ya encarecidos por el cobro de piso y ustedes los comercializan y le cargan más al consumidor, pero eso ya es parte de una realidad que hay que decirlo con claridad. Y por cierto, el nuevo gobierno tendrá la oportunidad de mantener esta dualidad o de tratar de corregirla y alinearla. Y ese es un desafío que debemos tener en cuenta para ver cómo votamos y por quién votamos. Y termino diciendo que el México próspero, el México ilícito, si no pasa nada grave, va a seguir siendo, se va a seguir degradando y expandiendo más. Así es que ahí no tengo nada que decir más que decir que lo único que veo son malas noticias para ese México. En el México próspero veo dos opciones. La opción del aterrizaje suave y la opción del aterrizaje con colisión, y con esto voy a terminar. El aterrizaje suave significa que a pesar del ambiente de incertidumbre, la preocupación, las cosas van a salir bien después de la elección. Y esto ocurrirá si se mantiene la estabilidad económica. Pienso yo que al menos este año se va a mantener. Dos, si el presidente se va a su casa. Y se va a su casa en el sentido físico y en el sentido emocional. Es decir, si la cultura de la polarización se aleja del ambiente del país. Tres, si el nuevo gobierno adopta una actitud incluyente, de negociación, de modificar este modelo de pleito. Si hay una reforma fiscal responsable,
si hay una reforma fiscal responsable y si se mantienen acuerdos con Estados Unidos para mantener el clima de convivencia. Si esto ocurre, a lo mejor hay un poco de turbulencia, pero vamos a bajar del avión y vamos a tomar nuestro equipaje y nos vamos a ir a nuestras casas. Ahora bien, yo intuyo que todavía hay más probabilidades de que esto ocurra, pero también hay otro escenario de colisión. ¿Por qué podría ocurrir la colisión? Pues podría ocurrir si Morena gana por mucho y se da el escenario de la radicalización. Podría ocurrir si gana la oposición por poco y el presidente rechaza el resultado y se genera enorme volatilidad y se convierte todo en una crisis política y económica o financiera al menos. Podría ocurrir si no hay reforma fiscal, ya sea porque Claudia no la quiere hacer o ya sea porque Xochitl la quiere hacer, pero la oposición Morena no la deja. Y ya sea porque se rompe el TEMEC, porque Trump gana, porque hay pleitos y por todas esas cosas globales que están acechando. Yo, por supuesto, deseo y apuesto que seremos el escenario 1, creo que es lo más probable que ocurra. Creo que México sigue siendo y es un país de enormes posibilidades, pero creo yo que dentro de nuestra casa hay un gran problema de un México ilícito que nos está devorando. Muchísimas, muchísimas gracias.